Bueno, nuevamente llegamos a la tema 5, a la última sesión de este corto trayecto por la unidad de géneros y ruralidades. Muy corto porque son muchos los temas para incorporar y para considerar cuando intentamos hablar de género en esa intersección con salud y ruralidades. La idea es que hoy veamos algunos desafíos y propuestas. Recordar un poco que hablamos de género y salud principalmente considerando que las mujeres tienen mayor riesgo que los hombres, ¿cierto?, de sufrir problemas relacionados con la reproducción. Y doy este detalle porque efectivamente en nuestras consultas por lo general tenemos auditorios, tenemos demandas eh, principalmente de mujeres. Salgamos ahí a la sala de espera de nuestros spam, revisemos nuestras fichas clínicas de nuestros usuarios, pacientes, consultantes y podremos darnos cuenta que la mayoría de demandas viene de mujeres, en cuanto son las que tienen mayor riesgo de sufrir patologías, principalmente relacionadas con la reproducción y con todas las comorbilidades que de allí derivan. Y lo otro con lo que quiero iniciar es contándoles también que no solo las mujeres tienen este mayor riesgo, sino que contarles que la esperanza de vida de una persona trans es de 35 años. ¿Cierto? Y ahí tenemos que ver con esas personas que escapan a estos espacios normativos de la norma social y que se excluyen y cómo los llevamos en esta exclusión a ocupar lugares de invisibilización y a la vez a que de allí uno pueda pensar que por qué una persona trans tiene una esperanza de vida tan corta. ¿Será solo producto de su condición, orientación o de la construcción social, cierto? Y cultural que le asigna un lugar, unos roles y unas estereotipias a estas personas. Y estas dos afirmaciones, les pregunto, ¿es esto evitable e injusto? Bueno, efectivamente esto es evitable y también es algo injusto porque que luchemos por la igualdad no significa justicia. Nuestra lucha y compromiso desde la esfera sociosanitaria o desde cualquier compromiso profesional que asumamos debe procurar una lucha por la igualdad. Esto no es igualdad, esto es igualdad. Esto es justicia, ¿cierto? Entonces, luchar por la igualdad no necesariamente significa justicia. Debemos luchar tanto por la igualdad, pero también por la justicia. En ese sentido, la gráfica es bastante ilustrativa. No basta con poner para todos el mismo cajón. Quizás tengamos que poner cajones diferenciados. Entonces, no basta con atender a hombres y mujeres de la misma forma. Quizás hayamos que instalar peldaños y formas diferenciadas considerando que las mujeres tienen un mayor riesgo o considerando también cajones diferenciados que las personas disidencias sexuales, trans o aquello que no encaja en la norma tienen mayores problemas y en ese sentido tienen quizás demanda de dos cajones, ¿cierto? Para poder estar en una proximidad simétrica con sus pares. De la salud de las mujeres al enfoque de género en salud. La idea, por lo general cuando hablamos de género, como les comentaba en la presentación de esta unidad, tenemos asociado que hablamos de mujeres, ¿cierto? Enfoque de género hay enfoques, son feministas, mujeres, ¿cierto? Pero no. El enfoque de género en salud va más allá de pensar en los impactos diversos de la salud en las mujeres, siguiendo lógicas dicotómicas. La idea de esta unidad es que ustedes intenten y se esfuercen por flexibilizar el cerebro y flexibilizar el pensamiento y flexibilizar estas lógicas culturales de las que hacemos parte.
Que vayamos más allá de lógicas dicotómicas significa pensar además en aquellas corporalidades y orientaciones disidentes. El mundo no está hecho solo de lo que nos dice y aprendimos desde la normatividad social y cultural. El mundo está hecho no solo de expectativas, sino que hay realidades y corporalidades y orientaciones que escapan a esas normatividades y que en esa exclusión muchas veces se ven más expuestas a vivir, por ejemplo, problemas de salud. Hay necesidades particulares de las mujeres, ¿cierto?, que han sido desatendidas y eso es un factor innegable. Como resultado de modelos de salud centrados en los hombres o centrados en la igualdad, ¿cierto? De tratar ciertas patologías de la misma forma. Y uno podría pensar en temas como de enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes y cómo afecta en la particularidad sexogenérica, considerando no solo esta lógica sexual, sino también esta construcción cultural, cómo afecta a feminidades, a masculinidades y a eh, poblaciones no binarias. Y en ese sentido, también pensar que nos dirigimos o se dirige a una amplia variedad de condiciones de salud de mujeres que ocurren a través del ciclo vital. Es decir, cuando hablamos de enfoque de género, hay que reconocer esto, uno, la particularidad de las mujeres, pero también la particularidad de estas corporalidades y orientaciones disidentes, pero también hay que considerar que nosotros como mujeres estamos insertas en condiciones de salud que están atravesadas por el ciclo vital y efectivamente no exclusivamente a problemas de salud reproductiva, sino a otros tipos de ciclos o variedades en términos de condiciones de salud. Y finalmente, las disidencias sexuales no han sido incorporadas en las perspectivas de género en salud. Yo creo que sí hemos tenido avances. Cuando yo trabajaba en la carretera austral, en salud rural, efectivamente recuerdo que se fue incorporando, eso es más o menos para la 2010 se fueron incorporando algunos protocolos de género y de atención sanitaria con perspectiva de género, al menos se fue discutiendo. Sin embargo, se hablaba en una lógica de salud de mujeres, pero no se han incorporado las disidencias sexuales, ¿cierto?, en estas perspectivas de atención y en los dispositivos de atención en salud, en las distintas fichas, en los distintos abordajes, y no es culpa de los profesionales o del personal de salud, sino que hace parte de responsabilidades estructurales, ¿no?, que van más allá de la persona que ejecuta. El enfoque de género en salud significa considerar la influencia de las relaciones de géneros en el acceso y utilización de servicios formales de salud. Por ejemplo, ¿cómo es el acceso de una persona que habita ya en algún fiordo, eh, Bududawe, por ejemplo? ¿O el acceso, cómo son la utilización de los servicios si la ronda va una vez cada 3 meses, por ejemplo? ¿O qué significa para una mujer ese acceso cada 3 meses si no tengo posibilidades de salir más que cuando va la lancha con la ronda médica? ¿O qué significa, por ejemplo, qué significaría ser una persona de las disidencias sexuales en este lugar? Hay que aprender a distinguir igualdad de equidad, que como lo veíamos en la gráfica, una no necesariamente implica la otra. Y también hay que considerar la política de salud, ¿cierto? Y esta debe considerar las diferentes y desiguales necesidades de los géneros a la hora de distribuir los recursos para la promoción, prevención y cuidado de salud. Hacer salud en la carretera austral, hacer salud en la ruralidad del sur de Chile es diferente a hacer salud en la centralidad santiaguina o es diferente a hacer salud en el norte desértico chileno.
Y en ese sentido el enfoque de género nos demanda que contextualicemos, así como ustedes vieron en la unidad de interculturalidad, y cómo jugaban estos determinantes sociales. La idea es que ustedes empiecen a bajar este enfoque de género también en sus atenciones y a ver qué se necesita, considerar cómo han sido los accesos de acuerdo a los géneros, ¿cierto? Distinguir igualdad, equidad y también demandar desde sus prácticas sociosanitarias, por estudios, por atenciones que nos permitan instar e interpelar las políticas de salud centralizadas que no consideran las desigualdades y necesidades de los géneros. En ese sentido, el enfoque de género en salud nos lleva a pensar, la salud, ¿cierto? Las desigualdades y los determinantes. En ese sentido, para Sara Velasco en el 2008 nos plantea esta relación donde nos dice, ojo, cuando hablamos de salud hablamos de atender, debemos pensar, ¿cierto? Cuando incorporamos el enfoque de género, problemas propios del sexo, es decir, las mujeres, querramos tener hijos o no, tenemos un cuerpo, una corporalidad atravesada por lo reproductivo también. Hay que identificar necesidades y proporcionar recursos específicos de acuerdo a eso, y hay que pensar programas de atención a problemas de la mujer y disidencias, es decir, cómo creamos a partir de la salud o de la atención sociosanitaria programas de atención que nos ayuden a hacer una discriminación positiva, podría llamarse, de problema de la mujer específico o de disidencias. ¿Cómo lo instalamos incluso dentro de nuestras atenciones sociosanitarias y lo visibilizamos y dejamos de ser algo que es un tema tabú? Pero también hay que considerar las desigualdades en el sentido de que la situación de los sexos es diferente y discriminatoria, de que muchas veces una mujer no puede asistir porque tiene que cuidar, porque tiene que cocinar, porque tiene que hacer una cantidad de otras labores. La idea es alcanzar igualdad y equidad, eh, y proponer justicia en el fondo de esto, identificar desigualdades y tomar medidas para la equidad. Es decir, no basta con la idea de los profesionales sociosanitarios que de nuestras propias prácticas nosotros somos la materia prima. Y en ese sentido somos materia prima en el sentido que podemos interpelar las políticas. Nosotros ejecutamos, pero también nos damos cuenta de cómo se materializan esas desigualdades en nuestras atenciones. Y debemos interpelar y proponer medidas para la equidad en nuestras propias microrealidades de atención. También atención a la morbilidad diferencial, ¿cierto? Donde se evidencian sesgos de géneros y desigualdades de género en salud. También es importante que lo incorporemos dentro de nuestras atenciones sociosanitarias, y en materia de determinantes es importante que consideremos que la forma de vivir, de enfermar y de morir incluso están determinadas por el género. Yo les hablaba que la población trans en un estudio en América Latina evidenció que tiene una expectativa de vida de 35 años. Pónganse en el momento en ese lugar. ¿Será que es porque sea trans que su forma y su esperanza de vida se traduce en 35 años? Entonces, efectivamente, no solo la forma de vivir y de enfermar están determinadas por el género, sino también la forma de morir, le agregaría yo a lo que planteaba Velasco. También hay que transformar las relaciones de poder desiguales derivadas de la condición sexual. Hay que analizar y modificar los determinantes de género. Si yo identifico que efectivamente las mujeres son las que más se están enfermando de depresión, tengo que intentar analizar y modificar cuáles son esos determinantes que llevan. ¿Será porque tienen que trabajar toda la noche en la salmonicultura y no pueden dormir, y al otro día que deberían descansar tienen que atender a labores domésticas? ¿Será una falta de sueño? ¿Cuáles son los determinantes que están llevando a esa enfermedad? Y también atender o atención a los determinantes de género y a los modelos de intervención para modificarlos. Es decir, cuáles son esos determinantes que identificamos donde trabajamos,
cuáles son los modelos de intervención que tenemos y cómo los podemos modificar. En ese sentido, hablamos de diferencia o de desigualdad. O sea, a partir de todo esto, ¿cierto? Hablamos de la salud, de desigualdades y de los determinantes. Esta incorporación del enfoque nos insta a pensar que la diferencia biológica interactúa claramente con determinantes sociales para definir diferentes necesidades y experiencias de mujeres y hombres en el ámbito de la salud, la equidad de género, y que puede exigir, la equidad de género puede exigir un tratamiento cualitativamente diferente que sea sensible a esas necesidades. Es decir, ya veíamos cómo la diferencia biológica crea desigualdades a partir de los determinantes sociales y si atacamos o si confrontamos esto, ¿cierto? Si vamos a los factores que determinan socialmente la salud, la enfermedad y la muerte, podremos, desde el campo sanitario, podemos instalar la equidad de género como una posibilidad de llegar cualitativamente diferente y atender diferente las necesidades de nuestras poblaciones. Y en ese sentido hay distintos modelos explicativos de la distinta salud, ¿cierto? Porque se da de una forma u otra. Hay modelos biológicos genéticos, hay modelos socioculturales, esto se basa en diferencias sexuales, esto se basa en las desigualdades de género, estas se centran en las diferencias genéticas, hormonales, fisiológicas, y estas se centran en analizar la posición social, las condiciones de vida, los roles, los comportamientos, y eso nos lleva a pensar patrones de salud, enfermedad diferenciados, ¿cierto? Uno y otro, podría uno pensar en este complemento, pero si nos centramos en este solamente, vamos a negar toda esta construcción sociocultural que es relevante al momento de atender, ¿cierto? Estos determinantes socioculturales, sociosanitarios que intervienen, que tienen que ver, por ejemplo, con que es diferente ser un hombre rural, por ejemplo, de ahí, del sector de Chamisa, ¿no? De estos con herencia alemana, de estos colonos alemanes, a pensar que estamos hablando de los otros lados ahí de Cowin, de estas tomas de poblaciones empobrecidas que llegaron a habitar este borde costero y ser mujer o ser una disidencia sexual ahí, ¿no? Hay condiciones de vida y a partir de esas condiciones de vida, esos roles, esas posiciones sociales, esos comportamientos y esos accesos diferentes. Y en ese sentido, eso debe llevarnos a pensar patrones de salud diferenciados. Estos modelos biológicos, genéticos, ¿cierto? Y socioculturales se resumen en esto, ¿cierto? En estos diferencias y patrones, pero nos deben llevar a analizar cuáles son los mecanismos de producción de desigualdades de género en salud. Este modelo, ¿cierto? Que de Evans y Whitehead nos llevan a pensar un poco en este contexto social de socialización, de roles, de normas, ¿cierto? Y nos llevan a hacer más complejo estos modelos y estos pensar patrones de salud diferenciados. Uno, porque hay formas de socializar roles, normas, pero también hay un contexto político que entra en juego, que tiene que ver con las oportunidades, con las estructuras de poder, con la división histórica, social y sexual del trabajo, con la representación política, con los intereses políticos, como hacia dónde se dirigen las políticas de salud. Y hay que considerar que esto todo está relacionado de manera recíproca, ¿no? Tanto en un contexto político de empobrecimiento, marginación social, ¿cierto? Donde hay pérdida de empleo, pérdidas económicas, falta de atención sanitaria, por ejemplo, uno podría pensar hoy en un contexto de pandemia, ¿no? Pero también hay unas condiciones un poco más locales, microlocales, que nos llevan a pensar la posición social, ¿cierto? El acceso a la educación, al empleo, qué tipo de ocupaciones,
salarios y principalmente que tienen que ver con el ser mujer en este caso, o yo diría con ser disidencia sexual, ¿no? ¿Qué trabajo le espera a una persona trans que no es reconocida, que no tiene plata? ¿O qué trabajo le espera a una mujer mapuche rural que llega a la periferia urbana, ¿no? Es totalmente diferente esa posición y esa desventaja en relación a la posición social, donde uno podría pensar también en las diferencias biológicas, psicológicas, y eso nos lleva a pensar a exposiciones diferenciales, ¿no? Por ejemplo, uno podría pensar además, agregarle a esta posición de desventaja el rol de cuidador, cuidadora, la sobrecarga que esto lleva para poder sobrevivir en esta posición social y todo lo que se transforma en una más mala salud, en un malestar físico y psicológico y que nos lleva a unas vulnerabilidades diferenciales también y unas consecuencias diferenciales, ¿cierto? En materia de acceso y control sobre los recursos de atención. Esta complejidad de este cuadro un poco lo podría pensarlo con cómo se estos mecanismos de producción de desigualdad de género en salud. Si bien aquí a los autores lo piensan nuevamente reduciendo el tema de géneros al tema de mujeres, yo he visto que ustedes lo piensen también más allá de esta lógica dicotómica y que lo piensen también en estas corporalidades disidentes. Imagínense cómo se complejiza este escenario cuando lo ponemos ahí también. Y podríamos llenar cada uno de estos con una cantidad de adjetivos, con una cantidad de cualidades que complejizan el tema. Y en ese sentido, hay sesgos de género. Hay sesgos de género en la investigación y en la atención en salud que no podemos negar. Ya la Comisión Europea en el 2004 lo evidenciaba, decía que son entendidos como diferenciaciones no intencionadas e implícitas entre mujeres y hombres que sitúan a un sexo sobre el otro en una posición jerárquica, cierto resultado de imágenes estereotipadas de la masculinidad y la feminidad que conducen a una estructura generalizada del sistema científico, ¿cierto? Podemos pensarlo también en la investigación y podemos pensarlo también en la atención sociosanitaria. Y los 7 principales problemas sexistas, según esta fuente, ¿cierto? En atención e investigación, tienen que ver con que hay un mundo androcentrista centrado, ¿cierto? En el hombre como centro, que hay una insensibilidad de géneros, que hay una sobregeneralización y una sobreespecificidad también, ¿no? Consideramos que hay cosas que son súper generales y otras que son súper específicas, también porque es funcional, ¿no? Y ahí como también cuando hay esta sobreespecificidad es porque hay una funcionalidad de ello para el sistema, también que hay dobles estándares, también que hay una adecuación sexual, hay una lógica del familismo, ¿cierto? De considerar que las familias todas son iguales, que las lógicas en esta materia son iguales, ¿cierto? Que todos nos casamos, nos reproducimos, que todos somos cumplimos esos ciclos obligatorios que la normativa y la expectativa social impone. Y también que lo vine trabajando y este dicotomismo sexual heredado de la ciencia moderna occidental, ¿cierto? Que nos habla de blanco-negro, pero en este caso de hombre-mujer, dejando fuera o dejando campo a espacios abyectos que terminan en lógicas de exclusión. En ese sentido, para mí y para no solo como profesional sociosanitaria, sino también como feminista, como académica de género, decirles que es importante considerar el punto de vista feminista de atención en la atención e investigación cualitativa. Y por eso los desafío a ustedes que están interesados en estas temáticas. No solo soy yo como académica, ¿cierto? Hay distintas académicas como la misma Calvente que está acá, como Sandra Harding,
como Dana Haraway, como la Curiel, y como una multiplicidad de voces y de corporalidades, tanto disidentes como no disidentes, que se han implicado en la ciencia y que nos invitan a pensar en experiencias en salud diversas en mujeres y hombres. Es decir, este punto de vista nos invita, este punto de vista feminista, a incorporar estas focos, ¿cierto?, de géneros en nuestras atenciones, pensar los intergrupos, ¿cierto?, como una realidad compleja que exige enfoques metodológicos adecuados, que nos llevan a cuestionar el dominio de los enfoques cuantitativos y estadísticos, ¿cierto?, que va más allá y que nos interpelan a trasladar el control sobre los procesos de investigación hacia la gente, ¿cierto? Hay pensar quizás investigación con la gente y para la gente. Harding también habla de epistemología del punto de vista feminista para invitarnos a tomar en cuenta la experiencia de las mujeres como conocedoras. Nuestras sujetas de atención tienen un bagaje in situ de realidad que nos aporta mucho a lo que desearíamos y deseamos sistematizar todas nuestras investigaciones y atenciones sociosanitarias. También hay que trasladar ese conocimiento a la práctica, ¿cierto? Poder implementarlo, poder llevarlo a cabo en nuestras atenciones y intentando eliminar estas opresiones múltiples que actúan, lo que Ochicuriel llama interseccionalidad, ¿no? Como esta opresión de ser, en su caso, negra, gorda, feminista, lesbiana, pobre, no sé, y otra clase científica en un mundo dominado por lo masculino, ¿ya? Entonces, eliminar que de la práctica aportemos a la eliminación de esas opresiones con un conocimiento al servicio de los sujetos con los que trabajamos, y principalmente la investigación cualitativa, invitarlos a acercarnos a la comprensión de la salud y la enfermedad con los ojos de las personas que participan, y posicionar a las mujeres, ¿cierto?, como expertas de sus propias vidas, a las disidencias como expertas de sus propias vidas. En ese sentido, nosotros solo ser mediadores y facilitadores del empoderamiento. Esa sería la invitación de esta unidad y la reflexión con la que cierro, principalmente porque ¿qué significa incorporar la perspectiva de género en salud o de género a la atención de investigación en salud? Bueno, significan varias cosas. Una es transversalizar el género y en el proceso, es decir, no ponerlo como un programa exclusivo, sino transversalizarlo en todas nuestras atenciones, identificar esas brechas, denunciarlas, hacer una crítica a esa ciencia objetiva, porque la ciencia, como dice Dana Haraway, parte de un conocimiento situado, y en ese sentido toda ciencia, por eso yo siempre declaro intereses en mis presentaciones, porque toda ciencia es subjetiva y parte incluso de lo que yo decido para como material a trabajar o no. Entonces hay que ser críticos de esa ciencia objetiva, hay que generar reflexibilidad en la tarea investigadora, en ese juego de la intersubjetividad y los valores que entran al momento de investigar o al momento de intervenir. Hay que centrar nuestra atención a grupos olvidados, ¿cierto? Aquellas mal llamadas minorías sexuales, a las mujeres. Hay que pensar la atención a interacciones entre género y otros determinantes como la ruralidad, por ejemplo. Hay que reconocer la diversidad de experiencias, tanto de mujeres como de hombres, como de disidencias. Utilizar metodologías cualitativas y mixtas. Hay que hacer un énfasis en la participación, en el empoderamiento. Hay que intentar eliminar los sesgos de género y también hay que orientar nuestra atención e investigación hacia la equidad, hacia la justicia, síntesis hacia la transformación social. Y aquí les dejo esto para que reflexionen cuál es la base de. Les dejo la bibliografía
y si alguno quiere seguir conversando al respecto, no lo duden. Estaré dispuesta